Un aplauso muy fuerte para Ignacio García, escritor, poeta, maestro, y en este momento va a tomar la palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Me voy a permitir leer lo que considero es mi percepción de esta gran novela de Juan Carlos, lo voy a llamar así Juan Carlos, como todos lo conocen, y dice así: el autor de Sentada en el fondo de un bar, o sea, Juan Carlos, me ha dicho que este libro está mejor escrito que su obra anterior, que se titulada Ni modo, esta vida nos tocó vivir. Lo que predispone al lector a disfrutar de este nuevo libro de un modo diferente. Poniéndolo en palabras simples, estamos frente a una novela puntual, bien precisa en sus diálogos, con la alternancia narrativa de una tercera persona y una primera, con monólogos de increíble poesía, además de las diferentes escenas que a manera de flashback se desarrollan sin dejar un minuto al lector. Se le lee y emociona de forma atrayente a la novela. Sin mucho alarde ni malabarismos, el autor lo mismo se detiene a describir minuciosamente su vida de infante, que recurre a la elipsis para dar saltos en el tiempo o en la evolución de su personaje y centrarse en lo que más le interesa contar en ese momento. La descripción del pensar y actuar de cada uno de sus protagonistas son tan transparentes en su quehacer que pareciera que el lector está inmerso en cada una de las escenas del libro. En cierto modo, Sentada en el fondo de un bar es una suerte de biografía, pero contada de un modo peculiar. En lugar de un narrador de principio a fin y que narra, evoca, juzga, interpreta o tergiversa maliciosamente mientras se ofrece a sí mismo como ojo que todo lo ve, y de paso que oculta todo y desprecia aquello que le afecta directamente, en esta novela un narrador en primera persona hace las veces del punto de fuga en el que convergen las trayectorias de quien han sido su entorno social y familiar para el autor. Pero la visión del relato va mucho más allá del mero recuento de las peripecias de unos personajes. Se trata de un recuento de los hechos que hacen pensar en la persona del propio autor. El pretexto de la novela es la historia de Pepe, un barcelonés bien adaptado a las entrañas de territorios centroamericanos, y de Camila, una joven madre que por circunstancias propias de la crueldad humana se ve en manos de la trata de blancas y la prostituye. A partir de este hecho, que a decir del propio Juan Carlos no tiene sentido en el contexto del libro, en el que Pepe se enamora de Camila, a quien más tarde pierde asesinada por un grupo de malandrines, el autor crea historias paralelas. Juan Carlos comienza con la historia de Camila, y del que está enamorado, y este es el centro, pero es el pretexto, como decía yo, de esta novela, porque a partir de ese centro se disparan muchas otras historias. Bueno, ya se ha dicho que crea historias paralelas a manera de un cinematógrafo, y que el autor crea con una pluma, ya se ha dicho, precisa, llena de imágenes y personajes con emociones reales, soledad, fracturas de vida, recuerdos vívidos e incesantes que para muchos no pasan de la cotidianidad, pero que están ahí a la vista de todos, esperando manifestarse. Y Juan Carlos lo relata con maestría. Sentada en el fondo de un bar, se mezcla todo y encaja sin necesidad de forzar nada. Ni las historias de amor, ni los flashbacks que nos llevan a la infancia del protagonista, o los incidentes de una madre que poco a poco pierde la memoria, salen sobrando en este caso. Menos aún la vida de las mujeres, quienes se dedican al trabajo más antiguo del mundo y son víctimas de toda una red delictiva que, según Juan Carlos, cito al autor, han vivido como unas auténticas esclavas de nuestros días, como miles y miles de mujeres que son esclavizadas por las organizaciones que se dedican a la trata
de seres humanos en connivencia con todos y los estamentos de nuestra sociedad, estamentos políticos, policiales, judiciales y financieros que son indispensables para mantener este fabuloso negocio de la esclavitud. Cierro cita. No falta la reflexión del orden social que parece tener su raíz en la conciencia del propio autor, un antifranquista desde los 17 años. En uno de esos flashbacks nos dice el autor, Pepe, el autor, sin tener los 14 años cumplidos, no podía buscar un lugar de trabajo formal, con seguridad social, quiero decir. Pasado el verano y cumplido los 14, encontré mi primer trabajo serio en el Corte Inglés, ¿te acuerdas? Allí empecé a conocer lo que era la lucha de clases, a ver que unas personas iban a pie y otras a caballo, que unos tenían muchas cosas, otros menos y demasiado, casi nada. También me di cuenta que yo tenía muchas más cosas de las que me tocaban en nuestro escalafón social. No creas que te miento. Todo eso vi recién cumplidos los 14 años, cierro cita. Esta puntualización que hace Juan Carlos de su experiencia a los 14 años y su entorno social va a ser determinante en el final de la novela. Al final de la novela, Juan Carlos va a quitar a Pepe, va a quitar a un narrador en primera persona y entonces en tercera persona, y entonces va a hablar él mismo acerca de las condiciones políticas que actualmente vive España. Y eso lo hace interesante. Uno se da cuenta desde la mitad de la novela de cuál es la convicción política de Juan Carlos y que permea a través de toda la novela, obviamente. Cada capítulo del libro es una estampa completa. Pepe, el alter ego de Juan Carlos, alterna el estado de la madre que es atacada por el Alzheimer, que en un estado de Alzheimer ya nos reconoce, con las etapas de su niñez en donde se va otorgando identidad al niño que revive magistralmente su terruño. Contrario a que estos momentos quiten interés a la novela, son el eje central de ella. Aquí la acertada narrativa del autor llena de interés el total de esta. En cada palabra que describe, crea una atmósfera que acompaña al lector hasta las últimas instancias de la obra. La meticulosidad de esta pluma, prolija y llena de pequeños detalles, no hace más que enriquecer una historia que per se llama la atención. Perdón. Es sin duda alguna un acierto del autor la entrega dosificada de la información que va proporcionando al lector a medida que se avanza en esta novela, hasta llegar al centro de ella, es decir, la humanidad del niño Pepe en el barrio de unas prostitutas, para él demasiado familiares, así como la declaración sin tapujos de que su madre es también una de ellas. Dice: aunque era tan solo un niño y sin saber por qué, intuía que el oficio de mi madre implicaba cierta inseguridad y la visita al mar se habría tornado costumbre. Era una sensación placentera y triste al mismo tiempo. Veía a mi madre, pero no me atrevía a entrar, ni mucho menos a intentar hablar con ella. Lo más que se hacía era acariciar con mi minúsculo dedo su imagen tras el cristal, conteniendo las lágrimas que muchas veces conseguí resbalar por mis mejillas. Para quien espera un desenlace de una sola historia, no la va a encontrar en esta novela de Juan Carlos. Se trata de historias circulares en sí mismas. Se está frente a imágenes que caen en cascada y vuelven a subir. Ya reunidas forman parte de una suerte de reloj en donde un engrane mueve al otro y ese a otro más. La obra de Juan Carlos, desde ese punto de vista, aparece como una de sus empresas más significativas de un hombre contra su condición mortal y lucha por la vida, y así esta se presenta tal y como es narrada. El autor ha demostrado que el arte novelesco rehace la creación misma, tal cual nos es impuesta y tal cual es rechazada.
Bajo uno de sus aspectos, este arte consiste en elegir a la criatura como base de un exorcismo por parte de su creador. Así es como la convicción política de Juan Carlos es una rebeldía creadora. Finalmente, Juan Carlos no comete en esta novela un error de dejar fuera lo maquinal. Reúne, por el contrario, en una... Gracias. Perdón. Finalmente, Juan Carlos no comete en esta su novela el error de dejar fuera lo maquinal. Reúne, por el contrario, en una unidad superior el recuerdo perdido y la sensación presente, la barca que se marcha y los días felices del antaño. Muchas gracias. Gracias a Ignacio García por ese análisis tan profundo que ha hecho de la obra de Juan Carlos. A continuación, pido un aplauso muy fuerte para Joan Carlos Guisado, autor de Sentada en el fondo.